Arquitectura de la UNAM y recibió la medalla Jorge Camberos Garibi de la Universidad de Guadalajara y FIL Guadalajara por su trayectoria en urbanismo. Representante de Mujeres y Feminismos en BUAR de HIC. Experta en urbanismo feminista y perspectiva de género, experta y consultora de diferentes gobiernos en el tema. Directora de urbanismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet en Cataluña. Autora de Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, esto en Barcelona, traducido al inglés en 2021 y en 2024 al portugués. Y entre otros, La arquitectura de la ciudad global, Post-suburbia, en coautoría con Josep María Montaner, y Política y Arquitectura, y muchos más. Pero queremos escucharte, Zaida. Bienvenida a Chetumal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias, Berenice, por invitarnos a Chetumal, por buscarnos, encontrarnos y hacer posible que estemos aquí. Bueno, José María ha hecho una sesión como más a lo práctico, aunque también habrá un inicio de cuestiones teóricas para sabernos de lo que estamos hablando, pero brevemente, ¿no? Ciudad y género, un urbanismo feminista. Primero, ¿el género qué es? O sea, creo que posiblemente todos lo sepan, pero no está más recordar. El género es una construcción social, cultural, histórica, que ha asignado a hombres y mujeres papeles diferentes en la sociedad debido a un sexo de nacimiento, que no tienen por qué ser así. El género no tiene por qué ser binario, por el sexo, pero el género podría ser, todos podemos hacer de todo, podemos elegir qué roles, qué capacidades queremos desarrollar. Pero el género femenino, que actualmente, digamos que son, o sea, es como una división artificial de las tareas necesarias en la vida, el género masculino, lo productivo, lo exterior, lo público, y el género femenino, lo reproductivo, lo interior, lo privado. No debería ser así, ambas son necesarias y el rol de género femenino es imprescindible, porque sí, porque es a quien se le asigna, o al género que se le asigna, los cuidados que son imprescindibles para la vida. Sin cuidados no existe nada más. Sin embargo, así como también José María lo explicaba muy bien, nuestra sociedad ha crecido despreciando los cuidados de seres humanos y los cuidados de la naturaleza. Y así estamos. Entonces tenemos que replantear cuáles van a ser nuestras prioridades. Y esta creación de rol de género es una creación, es una imposición y que se ha ido creando a lo largo de la historia, como lo vemos desde los primeros cuadros, coincidiendo con la época que comentaba José María, el Renacimiento, pero en este caso un poquito más tardío, y en Holanda, cuando aparece una nueva sociedad burguesa, se empieza a representar una nueva sociedad a partir de sus dominios privados que están siempre habitados por una mujer que está siempre trabajando, que está siempre de espaldas, que está siempre detrás de una ventana. Invisible, porque no tiene cara, no se la ve desde fuera y está haciendo unas tareas que también son invisibles. Entonces, aquello que no vemos no existe. Podemos seguirla, ¿no? Mujeres sin caras llenan la pintura occidental, mujeres trabajando en casa, no sabemos si para el mundo exterior, o sea, para lo productivo, pero al tiempo que está en casa y puede cuidar, que sigue pasando hoy, o está trabajando para poder satisfacer las necesidades directas de esa familia. Pero esto no queda en la historia. Seguimos con esta construcción de roles. No seguimos viendo publicidades donde hay una mujer perfecta, entre comillas, que va al gimnasio, que va a la peluquería, que tiene una cocina impoluta, que es súper tecnológica, que cuida a los niños, que alimenta adecuadamente. O sea, todo superwoman. Tampoco se trata de eso. Publicidad, o sea, textos en periódicos donde hablan de los peligros en el hogar y tienen el cuidado, y esto me parece importante, tienen el cuidado de no representar ningún tipo de familia por la cultura, por la economía, pero la persona, se movieron los círculos, perdón,
la persona que está al cuidado de cada uno de tus espacios domésticos es una mujer o un hombre con coleta, pero digamos que mayoritariamente es una mujer. O sea, sí que tienen cuidado de no asignar que es una casa pobre o rica o de una cultura tal o cual, pero la mujer siempre es la responsable de lo que pueda pasar en el hogar, no la culpa, lo que está generando es culpa. Entonces, si una mujer quiere tener una trayectoria profesional, pero tiene hijos, hay una gran disyuntiva que, en general, hasta el día de hoy, la mayoría de los hombres no tienen que enfrentar, ¿no? Y eso genera desigualdades. O sea, somos diferentes, pero esa diferencia que es básica, pero no solo diferentes porque somos hombres y mujeres, eso es solo una característica que nos hace diferentes, pero esa diferencia básica nos hace desiguales en la actualidad. Entonces, el género, más allá de lo que querramos, cómo nos querramos situar, no deja de ser también una herramienta para analizar la realidad. No podemos analizar la realidad solamente con una cuestión de las clases, las edades, el barrio en el que vive, sino, al menos, aunque sea de apariencia, o quién hace determinadas tareas. Entender y ver en la calle quién está moviéndose y cómo se mueven. Ahora lo iremos viendo, hombres y mujeres diferentes. Sin embargo, la ciudad siempre ha estado pensando para ese hombre que se ha movido también de manera teórica e ideal de una determinada manera y con unas determinadas necesidades. Entonces, es una herramienta, el género, que nos permite realmente analizar de verdad la sociedad para la que queremos trabajar. Entonces nos preguntamos, ¿pueden ser distintas las ciudades? ¿Pueden ser distintas las maneras de aproximarnos a su conocimiento? Las ciudades de la crítica feminista y de género es planteada con la incorporación de otras miradas y otras experiencias, partiendo del detalle y el conocimiento directo y cotidiano para ampliar la escala de la mirada de intervención. Además es sumar capas. Yo entiendo que el urbanismo, la ciudad, se tiene que planear en varias escalas. Evidentemente, en la escala de planeamiento, pero esa escala de planeamiento no puede desconocer la escala del 1 a 1, la escala del pie en la calle. Y sin embargo, se ha proyectado, se ha pensado y se ha planeado siempre así. El planeamiento es una cascada de decisiones que cuando llegan a nuestros cuerpos está todo decidido. Como arquitectos y arquitectas en general poca cosa podemos hacer porque hay alguien que pintó en 1 en 50.000 toda una franja en naranja que va a haber unos usos determinados y esas franjas son cientos de metros y ya no se pueden cambiar. Entonces es muy importante siempre verificar que lo que estamos pensando a esa escala de planeamiento, o sea, reconocer que tiene una incidencia directa en las vidas de personas concretas y directas, pero que cómo se va a comprobar eso que se desea en planeamiento luego en el detalle. Por eso tenemos que observar evidentemente un plano o una fotografía, pero luego cómo es. Aquí podemos hacer unas calles, pero ¿qué pasa? ¿Qué ancho tiene? Podemos tener una banqueta, pero si no puedo pasar aquí con una silla de ruedas, con un carro de bebé, pues estoy impidiendo el paso de mucha gente, o no puedo pasar dos personas juntas caminando y hay una que no puede caminar bien, pues le estamos impidiendo el derecho a la movilidad. Personas que se sientan en cualquier lado porque no hay bancos en las calles, los pasos de peatones donde están son accesibles, una obra que interrumpe o un caño que sale de una fachada, y por dónde pasa una persona que va con un niño y con un bebé, o en una silla de rueda, o sea, porque aunque parezca mentira, la mayoría de las personas no vamos en carro privado. Entonces, el objetivo, para mí, el objetivo del feminismo del género es la igualdad y cómo se llega a esa igualdad con la arquitectura y con el urbanismo a través de ciudades inclusivas. Y el feminismo, de manera muy simple, es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. En muchos países, diría que en todos los países del mundo, en algunos en más grado y otros en menos, las mujeres no tenemos la igualdad de oportunidades ni situación que los hombres. O sea, no somos iguales de personas. Por tanto, esa es la idea muy radical del feminismo, que las mujeres somos personas. Y desde esta posición aparecen otras prioridades, porque aparece otra mirada. Yo creo que lo importantísimo es aprender esas diversidades de las que hablaba Josep María. Hay que aprender a verlas, a entenderlas y conocer y reconocer que hay otras necesidades que no son ni las nuestras, seamos mujeres o hombres, porque nosotras, cada uno o cada una de nosotros, no somos la humanidad en completo. Entonces, ¿cómo aprendemos a mirar, a observar, a entender otras realidades? De ahí aparecen estas otras prioridades que trae el género del feminismo, tienen que ver con poner las vidas en el centro, con poner a las personas reales en el centro de cualquier proyecto arquitectónico o urbanístico, generar, por tanto, parte de otros valores y principios, queremos otros objetivos, ¿no? La vida, casi lo que diría Krenak, ¿no? Es la vida en sí el objetivo, no es el más, no se sabe qué, ni hasta dónde.
eso lleva a otros procesos y lleva a otras soluciones. No es que es un apriorismo, no es una solución de una arquitectura o una ciudad que sea una ciudad feminista o de género per se. Tiene que ver con todo un proceso y que tiene que ver mucho con un lugar en determinado. Y las prioridades básicas en las que se basa esta perspectiva de género y este urbanismo feminista tiene que ver con los roles, el rol de género que he asignado, los cuidados, porque aunque los cuidados son la base de la vida y lo podríamos realizar hombres y mujeres, hoy en la mayoría de los países del mundo y en México es un 70%, 75% de las horas que se dedican al cuidado lo realizan mujeres, sexo mujer, o sea, hay una coincidencia entre género y sexo, no debería ser así. Y eso conlleva, ¿no?, un uso de la calle, de los tiempos propios, los tiempos de trabajo diferentes a aquellos que se han pensado en general para pensar nuestras ciudades. Y luego el cuerpo sexuado, que aún hoy las mujeres sufrimos una gran desigualdad en el acceso al derecho a la ciudad, tanto por la seguridad o la inseguridad, pero no solamente por eso. O sea, si pensamos que derivado de estos cuidados muchas veces las mujeres tienen menos acceso al trabajo productivo, o sea, al empleo, y por lo tanto menos horas o no pueden tanta responsabilidad porque el empleo exige un 100% de tu vida diaria, si tú tienes que cuidar, pues no puedes estar a las 12 de la noche o a las 8 de la mañana o yéndote de viaje todo el tiempo porque la empresa así lo requiere, ¿no? Entonces, o no tienes hijos o tienes que dejar de tener ciertos niveles de empleo o ciertas horas de empleo. Y eso lleva menos ingresos y por tanto menos recursos a bienes privados como puede ser casas adecuadas o puede ser un carro privado, ¿no? Entonces, también esas ciudades pensadas cochecéntricas solo para el que se mueve en coche, pues deja de fuera a la mayoría y a la mayoría de las mujeres. La movilidad, que es muy compleja, ahora solamente voy a explicar una cosa, pero que la movilidad no es simplemente que yo quiera tener, la movilidad es posible, una buena movilidad tiene que poner en el centro a las personas que van a pie, o en carrito, o en cochecito, o en silla, o sea, de ruedas. O sea, las personas moviéndose por su propio medio. Luego, el transporte público y bicicletas, como juntas. Y luego, el transporte privado. Vivimos en ciudades que son inversas. Primero, el vehículo privado y tal vez algo de lo demás. Tal vez. Porque en muchos sitios no podemos ni caminar, no hay transporte público. Evidentemente, el transporte público tampoco es magia y tampoco pues, se puede generar transporte público en ciudades que son dispersas y con muy poca densidad y que hay casas por allá y fábricas por allá y escuelas por allá y hospitales por allá. Es imposible. Esa ciudad solo está pensada para que se mueva en vehículo privado. Y entonces tenemos un gravísimo problema. Y del otro problema, como más conceptual, de la movilidad, los ingenieros de movilidad del transporte masivo, y también el transporte privado, claro, para moverse a sitios dispersos, pues el vehículo privado lo soluciona todo y ya está afuera. Pero claro, como ya he dicho, no todas las personas tienen, tanto por razón económica como también por edades o por capacidades físicas. No todo el mundo puede conducir un carro. Pero luego, cuando se piensa en el transporte masivo, se piensa que hay dos tipos de movilidades. Una que es obligada, de la cual no se puede prescindir, y una que es secundaria, no obligada y que por tanto se puede prescindir. Las obligadas es ir al empleo, ir a la fábrica, ir a las oficinas, ir al puerto. Esas son las obligadas. E ir a las universidades, cuando somos unas minorías privilegiadas en todas las ciudades. Pero somos muchas personas a la misma hora entrando en el mismo sitio. Entonces, es la segunda obligada. Todas las demás razones por las que nos movemos son no obligadas, secundarias. Podemos dejar de hacerlas. Reflexionen 2 segundos. ¿Podemos dejar de ir a un hospital? ¿Podemos dejar de ir a llevar a niños y niñas a la escuela? ¿Podemos dejar de ir a visitar a una persona anciana enferma? No, no son. ¿Podemos dejar de ir a comprar la comida? No, las compras no es que me voy de shopping a visitar, a pasear por un centro comercial. Pero no, eso es lo que digo, esa mirada sesgada de solo una experiencia. No es que no sea, que sea falsa esa mirada de decir, no, son estas las movilidades importantes. Es lo que hace esas personas que han pensado la movilidad y no han tenido en cuenta todas las otras. Por eso es tan importante incorporar todas las otras experiencias. Entonces, Inés Sánchez de Madariaga, urbanista de Madrid y experta en cuestión de género, ha llevado un tiempo haciendo unas encuestas en la ciudad de Madrid sobre las razones de la movilidad.
En el trabajo-empleo genera un 30% de la movilidad, el 13% el estudio universitario, y de aquí para abajo serían todas estas tareas no importantes, secundarias, que podemos dejar de hacer y por tanto en transporte público no tienen por qué atender. Cuando ella en estas encuestas pregunta qué de las compras tienen que ver con los cuidados, o sea, qué de las compras, no es que me voy a comprar una crema para la cara que me quiero blanquear la cara, yo qué sé, cualquier tontería, no, tiene que ver con que voy a comprar comida, que voy a comer en la farmacia, pues empieza a subir, ¿no?, este porcentaje. ¿Qué del paseo tiene que ver con acompañar? ¿Qué del paseo tiene que ver con la salud de los que cuido? ¿Qué de esta movilidad es acompañar a infancias, por ejemplo, a escuela, por decir? ¿Qué es de visitar a personas que necesitan que las atiendan, que están enfermas o lo que fuera? Y otros. Entonces, cuando suma todo esto, resulta, oh sorpresa, esta movilidad no obligada se convierte en una movilidad obligada al 25%. Pero también, oh sorpresa, no se puede resolver con un transporte público o solamente con transporte público. Necesitamos ciudades, caminos que tengan todo al alcance de los pies, de una distancia recorrible, de proximidad, que tampoco son los 15 minutos. Los 15 minutos es un muy buen eslogan y es una muy buena idea que está calando, por suerte, pero no es una cuestión de otra vez, de un número abstracto, porque ese número, tanto el número temporal como el número de distancia, tiene que ver con quién está recorriéndolo, cómo es el territorio. No es lo mismo caminar 300 metros a 36 grados a pleno sol que 300 metros a 20 grados sombrita. Evidentemente son diferentes esas caminatas, ¿no? Por tanto, también el espacio público debería ser diferente en cada una de esas condiciones físicas. Entonces, esto no nos da ninguna solución, pero sí, si como vivimos en una sociedad que todo lo necesita poner numéricamente para que se justifique, pues aquí hay una justificación importantísima que tiene que hacer cambiar cómo planeamos y pensamos nuestras ciudades. Estos otros valores y principios que para mí tiene esta perspectiva de género y los feminismos tienen que ver con la sororidad, con la hermandad, con el apoyo, la cooperación, tienen que ver con la empatía, no solo porque evidentemente también me he encontrado con alguna señora, alguna mujer que decía, no, yo no tuve ningún problema, yo no tengo un problema. No, claro, o sea, las que estamos aquí, mujeres que estamos aquí, pertenecemos a grupos de privilegio. Evidentemente en diferentes casos y podemos tener diferentes problemáticas que nos sitúan más abajo, más arriba, pero que no somos el caso, no somos la totalidad, la universalidad, ¿no? Ha habido, y por eso necesitamos actuar con empatía. No estamos pensando las ciudades y las viviendas o las plazas para mí, para ti. Lo pensamos para mucha más gente que es mucho más distinta de lo que nosotros podemos pensar. Por eso es importante escuchar, aprender a ver, aprender a escuchar, ser sensible, ¿no? O sea, empatía hacia las otras personas. Colaborar y cooperar. Esto no es nuevo. Nuestras ciudades serían mucho más desastres si al menos estas tres mujeres y otras que ha habido, pero al menos déjenme citarle a tres, José María ya citó a una, Jacoba Mulder, si no hubiera existido estas mujeres luego borradas, olvidadas y que a veces también en el momento han hecho propuestas que se han tomado pero no se les ha reconocido, no importa, serían peores nuestras ciudades. Octavia Hill, en Londres de mediados del siglo XIX, se empieza a preocupar cómo viven los obreros y obreras. Y dice, no me valen las casas adocenadas que se realizan pocas y que no tienen ninguna cualidad, ninguna diversidad. Me vale entender cómo vive esta gente aquí, en esa especie de corralas o casas, ¿cómo se llaman aquí? Se fue el nombre, conventillos en Argentina, o comunidades, ¿cómo se llaman? Los patios, bueno. El nombre. La vecindad, una vecindad, gracias. ¿No? O sea, lo que ella propone es acercarse a las mujeres de estas casas, fundamentalmente quienes mantenían estos hogares, acercarse aquí, a establecer una relación que tenía que ver también con una relación de inquilina y propietaria, entonces se iban a cobrar los alquileres en este lugar, pero a partir de esta relación reconocer sus capacidades, sus necesidades, ver cómo podían empezar a mejorar desde sus propias capacidades el espacio en el que vivían. No necesariamente con un traslado a otro lugar, que también podía ser. Y si en caso que se trasladaran y que se hicieran casas para estas familias sobre estas casas, tendrían que tener, en este caso lo que le preocupaba a ella más era que esas casas desde fuera fueran casas iguales o como las de las otras grupos sociales, que no tendrían que diferenciarse. Ahí viven las pobres y los pobres, o aquí viven los otros. Jacoba Mulder, que ya explicó
José María, que desde el comienzo de su carrera como primera, segunda de Cornelio Van Eesteren y después como directora de urbanismo en Ámsterdam, se preocupó por las infancias y por los espacios de juego y por los espacios de deporte, aún para aquellos que no tuvieran recursos, y por los parques y los espacios verdes en el medio de la ciudad. Lo que mostró José María y un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, de esa observación hay un problema y hay un proceso y un método que ella genera para que estos espacios públicos, la mayoría, muchos de ellos temporales, se generaran en la ciudad. Y la tercera, Jane Jacobs, más como teórica, pero como una observadora. Alguna vez a mí, algún compañero en la universidad me dijo que ya hablaba mucho de Jane Jacobs, que cambiara de tema ya. Le dije, bueno, primero que el día que dejen de hablar de Le Corbusier, yo me callaba y no hablaba más de Jane Jacobs, pero por segunda, ojalá hubiera sido escuchada. Si hubiera sido escuchada, nuestras ciudades no serían como son, ¿no? Si en el 61, este libro editado en el 61, se hubiera leído más y se hubiera hecho más caso a lo que decía, nuestras ciudades serían diferentes. Y a mí me gusta mucho este principio tan irreverente que tiene, y que, bueno, me recuerda que también quería citarlo ayer hablando con otros. Yo mis primeros pasos de urbanismo los hice al lado de Jordi Borja, un maestro urbanista teórico, muy irreverente también, que de hecho uno de mis libros, La arquitectura de la ciudad global, él lo introduce de una manera muy irreverente, un poco como hace Jane Jacobs en este libro, ¿no? Pero es parte, ¿no? Esa irreverencia para incomodar y para hacernos pensar. Jane Jacobs nos dice que este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana. También es principalmente un intento de presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana, diferentes e incluso opuestos a los que se enseñan. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes, voy a escribir sobre cosas corrientes y brutales. Voy a escribir sobre la vida, voy a escribir sobre la observación, sobre lo que la gente realmente hace en la ciudad y no sobre lo que la teoría me dice que tienen que hacer. Y lo podemos reducir en las experiencias vividas, la importancia de reconocer las experiencias vividas en la ciudad como un sistema complejo al que Sibyl Moholy-Nagy, que nombraba José María, agregaría que ese sistema complejo, esa ecuación compleja. Jane Jacobs se quejaba en esa época un poco de lo del transporte que yo enseñaba antes, se quejaba de esta simplicidad a la hora de resolver una ecuación urbana solamente con dos factores, ¿no? Ya la matemática, la física ha avanzado, decía ella, y resuelven ecuaciones de múltiples factores, y en el urbanismo se sigue resolviendo con dos factores, es imposible. Y Sibyl Moholy-Nagy agrega que además hay un factor, que somos los humanos, que no interactuamos siempre igual, que dependerá el grupo, el momento, la situación, que por lo tanto el modelo urbano, seguir un modelo urbano es absurdo, porque cada lugar tiene sus propias condiciones territoriales, pero también sociales. Entonces, evidentemente podemos aprender de lo que pasa en otros sitios, faltaría más, pero no podemos trasladar modelos. Y en el que las personas son el centro, son tres cosas básicas, simples, evidentes, pero nuestras ciudades no son así. Y los principios del urbanismo feminista basan en todo lo que he estado diciendo, ¿no? Que es profundizar el análisis de la realidad poniendo en relación lo social y lo territorial de manera interescalar. No podemos solo pensar, pienso en los números, solo pienso en los metros y no pienso cómo afecta lo que decía al principio, ¿no? Tanto si estoy hablando de una escala territorial como cuando llego a la escala de proximidad. Priorizar las experiencias cotidianas diversas, valorar las tareas de la reproducción, ¿no? Seguramente si pusiéramos estas fotos, son todas hechas por mí, observando la ciudad, mucha gente no haría estas fotos de la ciudad, ¿no? Una mujer amamantando, unos señores viejitos tomando el sol en una plaza, infancia jugando, o sea, esa es la ciudad para mí. A eso hay que dar respuesta, a esa gran diversidad. La interrelación de los aspectos de la vida y los espacios en este plano es un poco como decir en un trabajo entendiendo cómo se movía la gente, lo que decía antes, yo tengo un equipamiento y vivo aquí, pero estos pueden ser 100 metros, pero pueden ser 500 porque tengo que dar esta vuelta, porque aquí hay una vía, porque aquí hay un río, porque aquí hay una autopista, y muchas veces esas cosas no se tienen ni en cuenta, ¿no? Reconocer la diversidad funcional y de cuerpos, tanto en el momento, hay mucha gente con mucha diversidad, pero uno mismo es diverso a lo largo de la vida, ¿no? Naces y no puedes ni moverte, después gateas, después caminas o no, después un día te rompes una pierna y no puedes caminar, otro día estás embarazada y cuesta mucho más caminar y subir escaleras, etcétera, otro día te operaron. O sea, la vida nos pone siempre frente a situaciones de no perfección
sin embargo, las ciudades están pensadas para alguien que tiene todas sus capacidades. Y hay que romper la jerarquía entre personas y conocimientos. Eso puede ser muy molesto, pero realmente en la ciudad habitamos todos y todas, y todas y todas tenemos que poder decir sobre la ciudad, no solamente aquellas personas que han tenido la suerte de poder estudiar, ¿no? Evidentemente nosotros como que hemos estudiado podemos aportar otras cuestiones, pero no por imposición ni por saber yo lo sé todo, ¿no? También tenemos que aprender mucho a escuchar. Por tanto, este urbanismo es inclusivo por definición, no es un resultado formal, es un proceso. En realidad las ciudades son siempre procesos, nunca están acabadas. Una ciudad que está acabada está muerta, ¿no? Se convierte en una ruina o en una escenografía. Y es una mirada diferente que reconoce lo invisibilizado del discurso hegemónico masculino de clase y etnocéntrico. Y otros procesos, ¿no? Esta mirada, como decía antes, nos lleva a otros procesos que tienen que ver con participación, autogestión, la escucha activa, cadenas de tareas, observación participantes. Esto, por ejemplo, un trabajo realizado con el estudio que teníamos para Buenos Aires, para la mejora de un barrio autoproducido. Entonces, bueno, ¿cómo priorizar, cómo encontrar los sitios en los que hay que trabajar? Pues nada mejor que hablar con las mujeres del barrio, trabajar con ellas y evidentemente sumar nuestra observación, nuestra experiencia en el sitio, nuestra caminar en el sitio. No es válido solamente trabajar con planos y con estadísticas, sino que hay que pisar, hay que oler, hay que sentir los sitios. Entonces este fue un trabajo para la mejora de barrios. Y podemos aprender de las mujeres, por ejemplo, en tiempos de crisis. Muchas veces históricamente ha habido momentos de crisis, Daphne Spain lo explica muy bien, ¿no? Los momentos de anomia política, social, a las mujeres nos han dejado un poquito más aparecer en el mundo de lo público porque la cosa se ponía muy complicada, ¿no? Y aún en esos momentos las mujeres han resuelto situaciones con menos recursos. Y lo que podemos aprender es que son propuestas holísticas, o sea, integrales, que son pragmáticas, que son inclusivas y que son creativas. Las primeras, o sea, se empezara a pensar que la ciudad había que limpiarla y había que mantenerla, son los grupos de mujeres feministas de las costas este de Estados Unidos que se organizan en lo que ellas llamaron el municipal housekeeping, o sea, el cuidado del hogar municipal, exigiendo a los políticos y a los técnicos de la ciudad que limpiaran los barrios y las calles. No solamente la gran avenida, en este caso Chicago, la gran avenida recién abierta, emblemática del poder, sino los barrios donde vive la mayoría de la población, donde los niños juegan en la calle con agua estancada y animales muertos. Y exigen espacios de juego infantiles como los que luego haría Jacoba Mulder, baños públicos, guarderías para estas infancias. Luego, en momentos de crisis alimentaria, las mujeres proponen huertos en cualquier tipo de espacio, en una plaza, en un jardín, en un patio de escuela, en una terraza de escuela. Ya, en esta misma época, Frank Lloyd Wright, la propuesta es interesante, pero es la Project City, que se piensa en el 29, pero hacer una ciudad tarda 40 años o 50 o 60, no sé cuántos. Y mientras tanto, la gente que come, ¿no? En la ciudad tienes un problema de alimentación en la crisis del 29 porque no hay dinero, no hay trabajo, y aquí estas mujeres se ponen a la labor de generar al menos papas, algo, para que se pueda comer. Luego, incorporar la coactuación y la corresponsabilidad, eso de trabajar juntas. Este es un ejemplo de una casa en La Paz, de un grupo de mujeres en La Paz, Bolivia, que se llama Mujeres Creando, que se llaman Las Vírgenes de los Deseos, esta casa, y aquí aprendemos del apoyo mutuo, de intercambio de conocimientos y proyectos basados en necesidades. Es un espacio interclasista, cosa extraña en ciertas sociedades, y en Bolivia lo es, en donde hay desde mujeres, abogadas, juezas, psicólogas, economistas, periodistas, hasta las señoras que limpian las casas y que tienen su programa de radio. Y en este lugar se congregan y hay muchísimos programas. Esto podría ser una antesala de lo que son hoy muchos de los programas de sistemas de cuidados, entre ellos las Utopías del Calvario de María, las Manzanas del Cuidado en Bogotá, o algunos otros ejemplos que hubo en Barcelona o en Santa Coloma que les enseñaré brevemente. Entonces aquí tienen una guardería 24 horas, a donde niños y niñas pueden estar todo el día. Había existido históricamente que yo sepa, otra guardería 24 horas, otro jardín de infantes. Segunda Guerra Mundial, porque las mujeres eran las que fabricaban los submarinos y estaban 24, o sea, había turnos 24 horas, 3 turnos de 8 horas, y entonces las infancias, pues si las mamás les tocaba trabajar de noche, pues dormían allí. Así se hizo porque lo necesitaban para la producción. Una vez que la guerra terminó, las mujeres de nuevo a la casa y desapareció. Aquí, esta es una guardería que responde a la necesidad que hay mujeres que trabajan de noche.
y que necesitan que sus hijos y sus hijas estén cuidados y cuidadas. Por tanto, esta guardería no es que los niños hacen clases de noche, sino que duermen en la guardería, ¿no? Después tienen habitaciones para residencia de mujeres que tienen que huir de sus hogares por violencia, o tienen una cooperativa de alimentación en la planta baja, hay 2 cooperativas que llevan desayuno y comida una y merienda y cena otra, ¿no? Entonces, bueno, es una casa que atiende a la mujer y a su entorno de manera amplia, tanto en lo profesional como en lo personal, como en los cuidados, como en la formación. Luego, Viena es la ciudad que ha hecho más, que ha llevado la avanzada en la incorporación de la perspectiva de género al urbanismo de los años 90, con Eva Kail como jefa de urbanismo de esta área, de un área que incorporaba, de un área que unía en la Secretaría de la Mujer con el Departamento de Urbanismo de la ciudad de Viena. Y durante 30 años, ella se jubiló el año pasado, han hecho pruebas piloto en muchas escalas, desde un nuevo barrio hasta la mejora de este barrio, ¿no? O sea, desde algo nuevo hasta la rehabilitación, siempre incorporando la perspectiva de género. En este caso, la pregunta que se hace ella, ¿quién utiliza el espacio público a las 3:30 de la tarde? Pensando en la lógica esa del transporte, que solo, ¿no?, la movilidad obligada, y no, a las 3:30 de la tarde no hay nadie en la ciudad porque están todos trabajando. No, hay una parte que trabaja y hay otras partes que están haciendo otros tipos de trabajos, otras tareas. Y es lo que se dedican aquí a recorrer con un equipo del municipio y ver qué dificultades tiene este barrio, que tiene unas condiciones X, no importa ahora, pero entonces empieza a ver cómo para diferentes tipos de personas y en diferentes circunstancias, este barrio tiene una serie de desafíos. Y a veces son mínimas soluciones, pero hay que haberlas visto, desde una rampa, desde un cruce universal en una esquina, bueno, situaciones que dan respuesta a un caso concreto, pero también, como decía Jane Jacobs, ir de lo particular a lo general, un caso concreto que mejorará la vida para todas las personas. Y entonces les voy a hacer otras soluciones, tienen que ver con o sea, cómo se hacen, qué preguntas y qué cuestiones levantamos socioterritorialmente, y brevemente explicaré 2 ejemplos, Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Barcelona, entre el 2015 y 2023, se autodenominó la ciudad, el gobierno de Barcelona, la ciudad feminista, o sea, sí era un gobierno feminista, y cómo atraviesa ese feminismo a diferentes partes del gobierno. Tampoco es un invento, porque tampoco uno puede inventarse un eslogan de ese tipo, si no hay una base social. Por un lado hay una sociedad civil organizada, feminista, muy importante, y por otro lado el Ayuntamiento de Barcelona ya venía haciendo estudios, análisis. Uno de ellos era el uso del tiempo y la ciudad. El uso del tiempo es una de las áreas de estudio, el uso del tiempo en la ciudad, que digamos, pusieron sobre la mesa las feministas italianas, el uso del tiempo en la ciudad, y viendo cómo también la ciudad y sus horas estaban pensadas para un tipo de personas, ¿no? Sí, o para pensar que hay una persona que trabaja, entre comillas, en el mundo productivo, en el empleo, y hay otra persona que no trabaja, entre comillas, que es la que trabaja en el hogar, y que por tanto, por ejemplo, la atención a la ciudadanía en una oficina pública ocurre hasta las 2 de la tarde, de 9 a 2 de la tarde. Y claro, si voy a trabajar, pues no puedo hacerlo. Entonces, de ese tipo de políticas que tienen más que ver con la organización del uso del tiempo en la ciudad, es una aportación de las feministas italianas. Y en el caso de Barcelona, como en 2006, creo, se hicieron muchos estudios de las políticas del tiempo en muchos ámbitos de la ciudad. Nosotros con José María hicimos uno, que es uno de estos, uno de los azules, que estaba ligado a la ciudad, a la parte urbana, ¿no?, al uso de la ciudad. Luego, no solamente a veces necesitamos esta aproximación feminista, tiene que ver con una solución física. O sea, la ciudad no solamente es una solución física, es una solución, tiene que ver también con las políticas, con lo que llena, ¿no? Digamos, tenemos el hardware, que sería la ciudad, pero hay un software, que son unos programas que apoyan a aquello físico, o lo físico apoya a los programas más sociales. En este caso, este programa Radars, que me parece, por un lado, muy, muy interesante y muy bueno y muy bonito, pero por otro lado muy duro, ¿no?, que tiene que ver con la asistencia o con el cuidado colectivo a personas mayores que viven solas. ¿Qué quiere decir? En Europa hay una soledad no deseada o buscada, pero hay mucha gente mayor que vive sola.
que no tiene ni hijos, ni pareja, ni familia, y está sola en la ciudad. Y desgraciadamente ocurre, y ha ocurrido más de una vez, que se muere una de estas personas y que no se entera nadie hasta que ese cuerpo huele y alguien de la escalera se da cuenta que algo pasa. Entonces Barcelona crea este programa que es una unión entre las personas asistidas, servicios sociales y el tejido comercial del barrio. Pero otra vez, aquí sí tiene mucho que ver la forma de la ciudad. Esto es posible porque vivimos en una ciudad con barrios. En el barrio a 100 metros de tu casa tienes la panadería, 200 la carnicería, a 250 la farmacia, y esta señora puede ir cada día a hacer sus compras caminando, aunque tenga dificultades. Entonces aquí, por acuerdo de las tres partes, esta señora es, digamos, acompañada por dos comerciantes, el panadero, la panadera y el de la farmacia. Porque las personas mayores además hacen como una rutina muy regular y muchas veces cuando están solas salen a comprar, aunque no necesiten comprar una manzana y vuelven, porque es la manera de hablar con alguien. Entonces, si esta señora deja de hacer esa actividad, los comerciantes avisan a servicios sociales. O sea, no es una persecución, no es un control, es un acuerdo en el que las tres partes quieren hacerlo, pero se avisa a servicios sociales que María no vino por sus cosas y la llaman o la van a ver. Puede ser que María no bajó porque no tenía ganas, puede ser que se fue de viaje porque se fue, o puede ser que le pasa algo. Y si le pasa algo, aún por ahí estás a tiempo de atenderla, ¿no? Y no tenga ese triste final. Bueno, estos serían otros servicios como familias colaboradoras, pero este me interesa tanto por la solución social, el acompañamiento, el cuidado colectivo, ¿no? Porque también esa es otra cosa, los cuidados no son solo en la casa, no ocurren solo entre cuatro paredes, sino los cuidados son y deben ser colectivos y comunitarios, y lo son mucho más de lo que queremos reconocer. Nadie cuida solo ni sola. Pero necesitas una ciudad que tenga los servicios cercanos, que puedas ir caminando. Entonces, otra vez, esa ciudad dispersa, zonificada, fragmentada, clases sociales, extensa en el territorio, no ayuda a poder generar un compromiso colectivo. Las guarderías, que serían las escuelas, no sé cómo se llaman, de 0 a 3 años, ¿no? La primera infancia, que no son, en el caso de España, educación obligatoria, pero son una reivindicación desde los años 70 de los grupos feministas, porque es en esta etapa de primera infancia donde empieza la brecha entre los hombres y las mujeres en las oportunidades laborales. No quiere decir que sí o sí vayas a llevar a tu hijo o tu hija a una guardería, pero si quieres o necesitas seguir trabajando, tienes que tener este servicio público de calidad y de proximidad. Bueno, Barcelona llegó a tener 100 en el 2018, ahora tiene unas cuantas más, pero aún no son suficientes, pero es una buena red de servicios. También cuando José María es regidor de vivienda en Barcelona, es responsable de vivienda, pues el nuevo plan de vivienda de Barcelona incluye un poco lo que él comentaba, ¿no? Todas esas diversidades. La vivienda no es solo producir un tipo de vivienda universal para quien le entre y para quien no también, sino es atender la problemática de vivienda, que es muy grave, de muchas maneras, con muchos tipos de tenencia, con muchos tipos de vivienda, con muchas maneras de acceso, con muchas maneras de cómo el ayuntamiento puede conseguir viviendas, ¿no? Las puede hacer, las puede comprar, las puede hacer acuerdos con privados para que haya renta accesible, etcétera. O sea, la diversidad no solo es una diversidad de personas y de situaciones, sino una diversidad de políticas. Ninguna solución única nos va a dar respuesta, ¿no? Esto José María lo comentaba. Una de las soluciones de vivienda en este tiempo nueva y que por suerte sigue es porque hay un movimiento social muy organizado, que son las viviendas cooperativas en cesión de uso. Quiere decir, aquí viven 28 grupos de convivencia que no son propietarios, o sea, la cooperativa es propietaria del edificio y todas esas personas tienen derecho, con el pago de una renta que de momento les permite devolver la hipoteca de haber construido este edificio, pero una renta muy, muy asequible, vivir siempre en este lugar, ¿no? Siempre todo el tiempo que quieran, mientras cumplan las reglas que se han puesto entre ellos mismos. Y es una manera de construir viviendas fuera de las reglas del mercado, fuera de la especulación, y una vivienda que está garantizado que será vivienda para uso, ¿no? Derecho a la vivienda. Y por otro lado, lo que estas viviendas hacen es poner los cuidados en el centro. Estas viviendas comparten espacios, especialmente en la planta baja. Bueno, tiene altos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
pero lo que hacen es compartir espacios de cuidado. Estos serían los más obvios, la lavandería, pero el sitio de lavandería y el sitio de colgado de ropa, pero vemos que mientras que lavas, juega en la infancia y aquí también el niño que se hamaca mientras no se mezclan los espacios. También hay una gran cocina con un comedor, una sala donde se pueden juntar, pueden jugar, pueden cuidar colectivamente. Hay otro espacio también más amplio donde, digamos, la comunidad en conjunto se hace cargo de la comunidad, ¿no? Bien, brevemente, este caso es un proyecto ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona. Ha pedido en unos presupuestos participativos, los primeros que se hizo en 2017, sale votado este estudio para, en una zona de Barcelona que se llama Ensanche, que tiene unas banquetas muy anchas de 5 metros con árboles cada 8 metros, digamos que tiene una buena calidad para caminar y de sombras, etcétera, pero no hay bancos, no hay sitios donde sentarse. Y se pidió que se hiciera un estudio para la gente mayor, enfocado en la gente mayor, para ver dónde colocar bancos en la ciudad. Porque los bancos no son solamente un espacio donde sentarse a ver un lindo paisaje, que también, o a descansar o estar tranquilos. Los bancos son herramientas de autonomía. Esta es una infografía de Viena, ¿no? Donde se muestra el banco, puede servir para que esta señora con bastón descanse un rato y continúe su camino, o para que un grupo de jóvenes también se reúna en un sitio que no sea un sitio de consumo, que es el único espacio que en general tienen las personas jóvenes para juntarse. Entonces se hace este estudio, que lo hace el colectivo Punsis, y una cosa también interesante que sale de este estudio, sí que había bancos para sentarse en estos barrios, pero estos bancos están en las grandes avenidas que están más ligados otra vez a la parte productiva de la ciudad, o al turismo, o a las tiendas, o a las oficinas, porque entendían que eran ellos los que necesitaban sentarse. En el barrio, en el interior, entre comillas, del barrio, ahí no había bancos. Entonces empiezan a recorrer con la gente mayor el barrio, a ver dónde sentarse, qué características tiene el espacio público y cuáles son las condiciones que puedo pedir para colocar los bancos. Hacen también todo un estudio fotográfico de los usos de la calle y lo que terminan es haciendo unas recomendaciones o unas fichas para que cuando, a final de cada año, cuando sobra dinero y muchas veces se utiliza para comprar algún elemento mobiliario urbano, pues los bancos sepan con qué criterios colocarlos y dónde, ¿no? Entonces, para qué necesidades de los bancos, dónde ubicarlos, cómo colocarlos, qué tipo de banco y con qué características más ligados a la ergonomía. Entonces son una serie de fichas y es como una guía para que tenga mantenimiento urbano. ¿No? Porque la ciudad no solamente es planearla, no solamente proyectarla, diseñarla, construirla, sino que es mantenerla, que casi me atrevería a decir que es más importante que todo lo demás. Una ciudad no mantenida la hace invivible. Por mantenimiento decimos que no haya baldosas rotas, que haya las banquetas estén en buen estado, que esté limpia, que no se hacen charcos, etcétera. Y brevemente les cuento mi paso por la administración pública con la alcaldesa que era ella, Núria Parlon, en donde lo que ella quería es un urbanismo que estuviera alimentado por un conocimiento social y por una proximidad real y no de un urbanismo espectáculo. Veníamos de todos unos años de burbuja inmobiliaria y burbuja arquitectónica y urbanística en España y en esta ciudad también, que sí habían logrado espectaculares fotos, pero de vida urbana poca. Y la idea era tener unos proyectos de ciudad orientados por los detalles, enfocados en lo que usualmente es descartado por una aproximación más tradicional. Un político nos decía que hacíamos un urbanismo de la lista de la compra de manera peyorativa, porque sentíamos a la gente, escuchábamos a la gente, caminábamos por las calles y era tan importante el planeamiento, que también estaba en mi área, como las ratas y las cucarachas, o que estuviera limpio, o que estuvieran las rampas de accesibilidad adecuadas. O sea, una cosa es tan importante como la otra. Entonces, aquí la importancia es conocer mucho la ciudad, conocer a la gente y patearse, caminar y estar. Luego entender que la ciudad y su espacio público nos ayudan a conocernos, nos ayudan, un poco lo que hablaba José María, en otras palabras, ¿no? De la memoria y las historias, a visibilizar otras historias, no siempre esos generales y esos revolucionarios que también, pero no solamente de eso se hace la ciudad, sino que hay vecinas y vecinos que han luchado por la ciudad, que la ciudad tiene memorias que son tristes, pero que hay que seguirlas recordando, bombardeos, que la ciudad es habitada por hombres y por mujeres, que la ciudad también merece recordar, esto es un lavadero a donde
¿no? La ciudad tiene poco rastro de las mujeres, ¿no? Las mujeres hemos dejado menos rastro en la historia porque la historia se ha contado también desde una experiencia muy cejada, y los lavaderos, que ha sido uno de los usos femeninos más importantes de las ciudades, tanto como trabajo productivo, empleo o trabajo reproductivo de cuidados, se van borrando porque son unas estructuras mucho más frágiles. Aquí hay unos lavaderos, y además esta plaza tiene el nombre de una escritora, y entonces una lectora. Bueno, o sea, cómo la ciudad nos va mandando mensajes, o cómo pintar esto que parece una cosa tan simple y tan fácil. Nos costó muchísimo pintar la bandera del arco iris, una por distrito, en 6 distritos. Primero la policía, no se puede pintar un paso de peatones que no sea blanco y negro, como que no. Entonces no nos dejaban. Y entonces descubrimos que hay las calles estas, que son plataforma única, que se llaman de prioridad invertida, en donde las personas que caminan pueden atravesar por cualquier lado, o sea, no tienen por qué esperar a tener una esquina, un semáforo, un paso de peatones. Esas calles no llevan pasos peatones por eso mismo. Entonces allí pintamos unos pasos de peatones que no son pasos de peatones, según la policía, de los colores, ¿no? Bueno, esta además, como estaba la iglesia, también nos la querían borrar porque decían que era peligrosa, pero en realidad porque estaba la iglesia detrás. Bueno, pero también la ciudad también tiene que contar a través de sus espacios públicos cómo da la bienvenida y cómo es inclusiva de verdad con todas las diversidades, ¿no? Y en este caso pusimos unos semáforos con LEDs, que ahora es como más fácil hacer esto, que iba cambiando y había 2 hombres, 2 mujeres, un hombre y una mujer, y una mujer y un hombre, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, por ahí no los ves, pero al final vas viendo cosas, viendo comunicaciones, ¿no? A través de la señalética urbana, que te van hablando de otros valores. Aquí, en la ciudad, lo que hicimos fue trabajar desde el detalle hacia la importancia del mantenimiento y la accesibilidad. Yo llevaba el área que iba, como decía antes, desde las plagas, o desde el planeamiento a las plagas, que incluía las nuevas calles, el mantenimiento de las calles, los nuevos edificios públicos, el mantenimiento de los edificios públicos exigentes, la ecología urbana, las plazas y los parques y la vivienda. O sea, todo eso estaba en el mismo área. Era mucho, pero también es muy interesante estar pensando la ciudad de escala planeamiento al tiempo que estás, o qué proyecto de nuevo edificio voy a hacer, al tiempo que sabes las dificultades que tienes en el cotidiano para mantener los edificios que ya tienes, ¿no? Porque eso, de verdad, que no, para a muchos les parezca poco importante, pero no se piensa en lo que cuesta mantener y en cómo se va a mantener la ciudad. Bueno, esos son algunos de los proyectos que hemos hecho. Yo les voy a mostrar 2 cosas. Uno es que es una utopía en escala Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet es una ciudad muy pequeña, que me gustaría comparar, podemos hacer el esquema con Chetumal. Aquí viven 120.000 personas y tiene urbanos, urbanizados y urbanizables, o sea, no puede crecer, 5,5 kilómetros cuadrados y 7 kilómetros cuadrados de término municipal. Hoy me dijeron que Chetumal anda por 180, 200.000 habitantes y no sé cuántos kilómetros, lo que es la parte urbana de Chetumal que estamos aquí, no todo el municipio. Y qué diferente ciudad y qué resulta de uno a otro, ¿no? Que es muy densa, esa es la dificultad, es una ciudad con muy pocos recursos, con una población con muy pocos recursos, o sea, no tiene suelo, no tiene recursos, todo era dificultoso, pero me parecía muy interesante como desafío, ¿no? Porque al final, tener muchos recursos para hacer algo es lo más fácil, ¿no? Que fue esa época de burbuja que les decía en España, donde había muchísimos dineros y se hacía cualquier barbaridad. O sea, lo importante es cómo decides utilizar los recursos pocos o menos pocos que tengas de una manera más consciente. Este era uno de los grandes edificios vacíos que tenía la ciudad, muy pocos, unos 5.000 metros cuadrados. Para esta ciudad es muchísimo. Este es el río, aquí está este terreno, el río, aquí está Barcelona, cruzándose, es continuidad con Barcelona, pero es realmente otro mundo. No, el barrio aquí del otro lado de Barcelona es parecido a este, pero como ciudad es muy diferente. Entonces decidimos aquí hacer un centro que en ese momento le llamamos, que venía de un trabajo que habíamos estado haciendo en India y en Buenos Aires, que se llamábamos Centro de Recursos para Mujeres. La idea era unificar o tener un lugar donde poder atender a las mujeres en su múltiple dimensión, ¿no? De cuidadora, pero también de mujer que trabaja, pero también de mujer que necesita formarse, que necesita espacio propio y que también puede, desgraciadamente, requerir atención especial por sufrir violencias. Entonces, la alcaldesa estuvo de acuerdo. Evidentemente,
nunca, un buen proyecto, José María tiene unas buenas clases de eso, ¿no? Un buen proyecto arquitectónico nunca está solo, o hay unos buen equipo de proyectistas y detrás, seguro, pero tiene que haber un buen equipo político, tiene que haber un buen equipo de gestión, tiene que haber un buen equipo de conceptualización, no, y una ciudadanía que esté también de acuerdo y en línea con eso, ¿no? No es suficiente una buena arquitectura para hacer hacer arquitectura buena. Entonces aquí fue una rehabilitación que la idea era que se mantuviera al máximo también aquí el uso de recursos. Lo que estuviera utilizable no se iba a cambiar para que estuviera igualito que el de al lado. El suelo, si se podía parchar, se parchaba. Las instalaciones todas vistas. O sea, una serie de criterios que hicieron que este edificio termine con algunas peculiaridades espaciales y físicas importantes. El único como gran cuestión fue bajar aquí un patio porque teníamos para poner en el -1 la zona de atención a mujeres que sufren violencia. Sabíamos que esto, bueno, nos costaba caro sacar la tierra, pero como había un parking ya teníamos como el muro de contención hecho, o sea que no había peligro, o sea, no era tan costoso. Pero el resto fue dejarle un poco las trazas de la memoria de lo que había sido este edificio. Este edificio fue fábrica, fue fábrica y por ahí hay algún elemento de la fábrica, fue escuela secundaria y aquí se veía como el dibujo de unos campos de fútbol, fue juzgado y también había otros elementos. Fue ir dejando en la arquitectura algunos de los elementos que nos contaran de ese pasado, ¿no? Ese pasado múltiple. Y no solamente, a ver si va, no solamente los humanos, sino que este edificio estaba habitado, estaba vacío, sin uso, pero estaba habitado por... ¿Puedes sacar eso de la pantalla? No sé cómo hacerlo. Había golondrinas que tenían sus nidos ahí, desde hacían, ¿no? Las golondrinas vuelven cada primavera. Cuando hicimos la primera fase, que fue la de restauración de la fachada, la hicimos en invierno, aprovechando que no estaban las golondrinas, sacamos los nidos y mandamos a hacer nidos artificiales. Estos son nidos artificiales que se colocaron en el mismo sitio donde estaban los anteriores. Tardaron en venir y este vídeo me lo mandó el jefe de obra cuando, bueno, el encargado nuestro de la obra, cuando vio que se nos vienen las golondrinas, se están viniendo en la ciudad y no llegan aquí, y al final llegaron y me dice, bueno, ya, les gustó la casa, aceptaron las nuevas viviendas tecnológicas y modernas. Pero bueno, o sea, es una mínima cosa, pero que al final hay más que humanos en las ciudades. Y por último, este proyecto, que es una pequeña plaza, todo es pequeño en esta ciudad, una pequeña plaza. Este es el otro edificio que mencioné antes. Esta es una plaza, aquí hay una escuela pública. Esta plaza por las tardes revienta, no hay manera, y esta plaza nadie la usaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a lanzar un proceso de participación y consulta con niños y niñas del barrio a ver si esta plaza puede ser otra cosa. Claro, evidentemente esto era la plaza, no le va a usar nadie, ¿no? Era un lugar inhóspito, muy ciego desde fuera, con cero actividad, con pocos árboles, con muchas plantas pinchudas, o sea, poco interés. Evidentemente no vamos a quitar las plantas, pero organizamos con la ayuda de estas tres arquitectas, Dafne Saldaña, Julia Gobla y Elena Cardona, un proceso de participación en la plaza. Este proceso de participación, el de la plaza, que es fueron 2 sábados, también un proceso de participación, es parte de un proyecto, nunca los procesos son los mismos, no deberían ser los mismos, no es un método cerrado, tiene que adecuarse a cada circunstancia, a cada objetivo, a cada temporalidad, y en este caso dijimos, son 2 mañanas enteras, pueden venir toda la mañana, venir un ratito, venir solo, venir acompañados. Queremos sentirlos a la mayor cantidad de niños y niñas del barrio, ¿no? Aquí viene un equipo de fútbol que venía a entrenar y vinieron todos ahí a participar, los adultos que les acompañaban también podían participar. Entonces aquí se hizo una primer diagnosis de qué pasaba en este lugar o qué no pasaba y qué les gustaría que pueda pasar. Y también ayudándoles a que cuando pensaran qué podía pasar, se pusieran en la piel también de los otros o las otras, ¿no? Que los niños no solo pensaran en lo que los niños querían, sino que las niñas y también las personas que les cuidan. Y luego, como esto salió bien, hubo buena respuesta, hicimos una siguiente fase, que fue ir a la escuela pública del barrio y trabajar con los niños y niñas de quinto curso de primaria. Entonces aquí en grupos de 2 niñas y 2 niños, con apoyo de las arquitectas y también con
con conocimiento que les llevaban las personas del ayuntamiento, ¿no? Que iba la persona que se encargaba de jardines y le explicaba los árboles, los cuidados, le explicaba materialidades, los elementos, la iluminación. O sea, recibían información y con esa información las infancias hicieron sus propuestas. Perdón, esto es como la diagnosis inicial en la plaza, lo bueno, lo malo, y este es el proyecto definitivo que hace este equipo de arquitectas a partir de todas las propuestas de los estudiantes y evidentemente cuando hacen esto vuelven a la escuela. El estudiantado también presentó ante la alcaldesa todas sus propuestas, después le tenían preparada a la alcaldesa muchas preguntas sobre la ciudad, están muy contentos ellos y ellas por participar, por ser escuchados en la ciudad. Y aquí está la plaza, cuando ellas vuelven a la escuela y les explican cómo de alguna manera tienen en cuenta un proyecto, otro proyecto o alguno que no, y por qué no, y qué cuestiones, cómo se refleja ese trabajo realizado entre todos y todas para hacer esta plaza definitiva, ¿no? Entonces la plaza es una plaza que se abre, es una plaza que tiene color, es una plaza que tiene también color en los elementos, color en las paredes, color en los árboles. Las infancias eligen jacarandas, tipuanas, creo que son las otras, no me acuerdo, diferentes floraciones con diferentes colores, cerezos también con hojas rojas, mural que también lo pedían, o sea, realmente no es que posiblemente no había mucho que hacer, pero sí creo que hubiera sido diferente si en este proceso no hubieran intervenido las infancias. Y nuevamente los bancos para estar cuidando, pero también los bancos para descansar, los bancos para hacer el descanso mientras que vengo del súper, ¿no? Creo que esta señora tiene bolsas ahí y descanso un rato antes de seguir para casa. La plaza también atravesable, no que sea una plaza que sea incómoda o que ayude a atravesar para que más gente la utilice y otra vez como la máxima de Jane Jacobs, ¿no? Si hay más gente, hay más seguridad. Aquí vemos, ¿no? Esta señora viene con el carro, este señor mayor descansa, esta tiene las bolsas, ¿no? Diferentes casuísticas que se dan un sábado a la mañana en atravesar este parque. O el mural que casi todos los niños pedían porque esta pared les resultaba muy impositiva, no les gustaba, y tiene esta zona para jugar a la pelota y tiene otra zona de juego activo sin pelota, ¿no? También para que pudieran, y otras zonas de descanso, para que todas las personas y todas las infancias encuentren su lugar y su momento en esta pequeña plaza. Es un pequeño ejemplo de cómo se puede trabajar teniendo la mirada abierta y ser empático con otras necesidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zaida, doctor Joseph María, por tan magnífica charla. Bueno, ahorita vamos a empezar con preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta, alguno de los doctores. ¿Nada? ¿Algún comentario? Bueno, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por la plática, estuvo increíble. Las referencias, los conceptos, y me quedo un poco con la duda del concepto ecofeminista. Exactamente qué elementos podrían favorecer lo que es una ciudad ecofeminista, ¿no? O sea, me imagino que espacios con iluminación, me imagino que espacios que sean visibles para todos, para que la mujer pues pueda ser vista en caso de alguna agresión, pero no sé qué otros elementos participan, ¿no? Dentro de este concepto que además de ser feminista, o sea, que previene que la mujer sea violentada, además pues venga de la mano con la parte eco, ¿no? La posición ecofeminista pone en el centro como las dos grandes crisis, ¿no? que tenemos hoy, que es la crisis de los cuidados, de la reproducción de la vida humana, pero también de los cuidados
de la naturaleza y de otros seres vivos que comparten con nosotros. Entonces es una mirada que incorpora la naturaleza y los seres humanos. Creo que te referías más a una ciudad segura desde una perspectiva feminista. Pues sí, evidentemente tiene que estar iluminada, pero también es imprescindible que haya una calidad de caminabilidad. Yo creo que la caminabilidad sería una de las evaluaciones que una ciudad debería pasar para poder ser segura, amigable con cualquier condición. Pero para eso necesitamos unas ciertas densidades de ciudad. No densidades, hiperdensidades puntuales, porque tampoco ayudan, sino una densidad continua que permita, de hecho, por ejemplo, Jacoba Mulder, ya ella peleó mucho al final de su carrera con el Departamento de Vivienda en Ámsterdam, porque ella abogaba mucho por unas organizaciones de vivienda en dos Ls contrapuestas que generaran un patio para que los niños, en lugar de las franjas, para que los niños pudieran estar jugando ahí autónomos, pero con unas viviendas de máximo 4, 5 plantas, porque decía que hasta ahí es donde hay una relación entre el interior y el exterior. A partir de ahí se pierde. Entonces, ella tenía por un lado esa lucha de esos espacios controlados, abiertos, libres, pero que se viera desde las casas, y por otro lado, encontrar las grandes torres, porque también necesitan más espacio entre las edificaciones, y a partir de una altura no tienes ninguna relación con el espacio público. Entonces, tienes mucha gente, pero es como si no la tuvieras. Entonces, y tampoco provoca la caminabilidad, porque hay mucha distancia entre un sitio y otro. Entonces, bueno, algunas cuestiones. Hola, buenas tardes. Pues ustedes han dedicado su vida también, además de investigar, trabajar para los gobiernos locales, también a formar jóvenes. La mayoría de los que están aquí presentes son estudiantes de arquitectura. Están siendo preparados para diseñar viviendas, edificios, restaurantes, hoteles. Ustedes desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué pueden recomendarles a ellos para conocer la realidad que vive su ciudad? ¿No? Muchas veces ellos están inmersos en sus intereses propios de jóvenes, pero desconocen cuál es la realidad que vive la ciudad. Una ciudad compacta, en transformación, realmente joven, la ciudad en su historia, pero con una gran necesidad de mantenimiento, de entenderla, de erradicar o de romper paradigmas de la cultura del auto que ustedes platicaron. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que ellos en este proceso de sus estudios hagan algo fuera de lo ordinario para conocer su ciudad? Y bueno, una de las cuestiones es lo que ha dicho Zaida, ¿no? Sobre todo aprender a observar, ¿no? Observar la realidad y a pisar la realidad, pisar la calle, hablar con la gente en los barrios, ir pues, a los barrios ricos, a los barrios pobres, etcétera, ¿no? Esta es una primera cuestión. Y la otra, claro, que esto se aprende en la práctica, pero también se aprende sobre todo en la política, ¿no? Que es que una cosa es lo que nosotros sentimos, pensamos, deseamos, creemos que es lo mejor, y otra cosa muy distinta es lo que las personas concretas o los grupos o los barrios o en un edificio, las personas perciben que es lo prioritario, lo que más necesitan, ¿no? Y muchas veces no es lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, quizá como arquitectos o estudiantes de arquitectura decimos, no, vamos a hacer un doble espacio, lo más importante es hacer esto, lo otro, y para las personas para las que proyectamos, ¿no? Realmente van a vivir de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante saber cómo viven, cuáles son sus costumbres, cómo perciben, cuáles son sus prioridades, ¿no? Sus necesidades, sus deseos, e ir mucho más allá de los que son los nuestros, no salir de nuestro yo, ¿no? De nuestro ego y de nuestras preferencias y gustos, ¿no? Que pueden ser muy honestos, muy válidos, ¿no? Pero que no son los de las personas porque tienen costumbres distintas, necesidades distintas, unos conceptos distintos, etcétera, ¿no? Digo que es muy importante esto, ¿no? Al proyectar, bueno, también lo ha dicho Zaida, ¿no? Pensar en las personas e intentar aproximarse lo máximo posible a la realidad, a sujetos, a usuarios, realmente lo más concretos posibles, ¿no? Lo más próximos a la realidad y no a nuestros deseos, ¿no? Que pueden ser así muy válidos y muy positivos, pero que son deseos que en la realidad la política, ¿no? Y luego, claro, digamos, sí, tener el máximo de curiosidad, leer, viajar,
hablar, ¿no? Intercambiar, platicar, bueno, digamos, tener, digamos, esta como insatisfacción continua de querer siempre aprender más, ¿no? Y aprender sobre todo de la realidad, ¿no? Y no caer en la rutina, en la inercia. Pero que les diría que estudian una carrera que es preciosa y que abarca muchas cosas, ¿no? Y que la llevas siempre contigo, ¿no? O sea, estás todo el tiempo viviendo lo que estudias y que eso hay que aprovecharlo, es fantástico, ¿no? O sea, tú vas caminando por el bulevar y, qué bien esto, pero esto también, mira, y ahí está el cocodrilo y no sé qué, y no, qué bueno, ¿no? Y cómo eso lo vas llevando a tu experiencia, pero entonces, mira esa familia cómo está comiendo de tal manera y la otra que no sé qué, y mira lo que están jugando. Estar todo el tiempo, tu vida diaria es tus estudios. Entonces, eso es maravilloso. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Y también y también leer, y también ir al museo, ir a una exposición, y cuando hay oportunidad, conocer otros lugares y también observar lo mismo. No tanto, también los edificios y entender y ver el detalle constructivo, y mira cómo puso ahí la puerta, no sé qué, buenísimo. Pues mira cómo la gente lo usa distinto de como uno pensaría viendo el plano. Entonces, creo que es riquísimo en ese aspecto, que nunca se acaba de aprender, ¿no? Y que esa pasión pero es aprender a mirar la cosa construida, pero también cómo la gente hace uso de ello, ¿no? Y que hay diferentes maneras de usarlas, más o menos válidas algunas, pero muchas válidas, ¿no? Entonces diría es eso, que observen mucho, que estén en los sitios, que cambien sus rutinas, ¿no? Que si alguno tiene la suerte de ir caminando a la universidad, porque vaya por distintas calles, o se pierda por la ciudad, ¿no? Haga lo que los situacionistas llamaban derivas, no ir siempre con un punto fijo, sino me largo a caminar y a ver qué encuentro, ¿no? También, ¿no? Descubre muchísimas cosas así. O si no voy en transporte público, pues mira, hoy voy a ir en transporte público. A ver, ¿qué es eso del transporte público? Sí, claro. Entonces, ¿no? Como son parte de no estar siempre en tu lugar, sino también incomodarte a veces, pero ponerte en las situaciones de otras. Buenas noches. Hablando un poco de lo que platicaban del tema de los derechos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, todo esto se ha ido implementando con el tiempo y termina concretándose a través de los derechos, ¿no? De leyes y otras. En la materia arquitectónica también vemos los derechos de las personas en los espacios, en los andenes, en las rampas, y veo activismo por parte de ustedes y de muchos otros arquitectos en todo el mundo que están luchando por ello, ¿no? Si pudieran ustedes comentarnos de alguna estrategia para que todos esos esfuerzos se pudieran ver concretados también en leyes, que no quede nada más de que les dieron gusto para este barrio o les dieron gusto para el otro y ahí quede, ¿no? Sino que realmente podamos llegar a los congresos, hablamos de política, alguna estrategia que a nivel, sobre todo en Europa, que están un poco más avanzados y que las cosas se concretan un poco más que en Latinoamérica. Entonces, alguna estrategia que ustedes nos pudieran compartir para que todo este entusiasmo que tienen estos jóvenes y que también nosotros como adultos queremos que se implemente en la arquitectura, quede implementada en leyes y normas que no puedan ser violentadas luego por ocurrencias de otros. Yo diría como dos partes. Por un lado, como arquitectos y arquitectas, ser conscientes del poder, la responsabilidad que tienes también de hacer valer que si hay esas leyes se tienen que cumplir, no son caprichos, ¿no? Y por otro lado, como ciudadano, ciudadana, como arquitecto, arquitecta ciudadana, pues organizarte socialmente. Al final porque una ley sí es muy buena, pero no condice con lo que la sociedad quiere, tampoco, ¿no? Con lo que la sociedad está preparada para asumir, tampoco sirven mucho, ¿no? Hay un colega en Barcelona, Oriol Nelo, geógrafo y urbanista, que tuvo cargos políticos en Cataluña y en Barcelona, y él en el 2004 promovió la redacción de una ley de rehabilitación de barrios, ¿no? Y en donde por primera vez se incorporó la perspectiva de género en una ley urbanística en el Estado español. Y él me comentaba, ¿no?, que existe ciudadanía, está preparada tanto la ciudadanía de a pie como las personas técnicas, porque si no,
quemas el cartucho, ¿no? Y has perdido la oportunidad. Entonces también por eso es muy importante la comunidad organizada y la sociedad que exija cosas, ¿no? Si viene como solo de arriba. Entonces también como arquitectos y arquitectas, como comprometerse con tu barrio, con tu escuela, con tu calle, con el movimiento ecologista, no sé, con movimientos que abogan por el bien común de la ciudad. Sí, esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque todos estos avances, más grandes o más pequeños, más de detalle, más de la vida cotidiana, se han de regular, ¿no? Ha de haber, sobre todo, bueno, más que leyes, no son normativas, ¿no? Por ejemplo, digamos, eso desde la administración, todo proyecto de vivienda, pues ha de haber un estudio realmente de que hay igualdad de género en relación a la cocina, las habitaciones, etcétera, ¿no? O que es accesible, ¿no? Ha de haber unas condiciones de accesibilidad mínimas, ¿no? Y por lo menos algunas viviendas que tengan una máxima accesibilidad, ¿no? Todo espacio público tiene que surgir de un proceso participativo del entorno del barrio, ¿no? Digamos, una normativa que no permita proyectar desde la administración un espacio público sin que haya habido participación, ¿no? Todo esto se ha ido introduciendo y son como normativas, regulaciones en muchos niveles que se tienen que ir sumando, ¿no? Y que de alguna manera sin intentar que no sean farragosas ni demasiado complicadas, sino que sean bastante sencillas de aplicar, ¿no? Y luego, claro, también en cuanto a los derechos, pues eso, regulación de los precios de alquiler o regulaciones, digamos, de que cuando se adjudica vivienda, en el caso de que hay vivienda pública, un porcentaje sea para gente joven, por ejemplo, ¿no? Gente del barrio. Claro, digamos, es realmente muy importante estos avances que se conviertan, en cierta manera, en precedentes que se consoliden, ¿no? Porque si no, de alguna manera se van diluyendo, ¿no? Y estas buenas prácticas, digamos, sobre todo más barriales, municipales, ¿no? De administración, que la administración las asuma y las convierta en una cierta, enriquezan la normativa, ¿no? Y las cautelas, los procesos participativos, el ahorro energético, los materiales sanos, ¿no? Ir introduciendo esto paulatinamente, igual que es clave, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver más también con el hacer diario, con el hacer, es con pruebas pilotos y proyectos pilotos, ¿no? Que demuestren que algo es posible, un proceso, una construcción de un lugar, y a partir de ahí se pueda normar o se pueda legislar, ¿no? También como invertir, no esperar que la legislación te permita algo antes, sino hacer como, bueno, una prueba piloto. Por ejemplo, en el caso de Viena, fueron casi todos esos 30 años de pruebas pilotos de diferentes escalas y después se fue incorporando en la dinámica cotidiana del hacer del Departamento de Urbanismo. Posiblemente ya ni saben que tuvo este origen de perspectiva de género, tampoco importa, pero se hace primero una prueba piloto, entonces, y eso creo que es muy, muy bueno porque al final, hasta que no ves las cosas, tampoco sabes si funcionan y para nuestra manera de hacer, que necesitamos el proyecto, el diseño, también es muy bueno, ¿no? Poder poner en práctica la teoría y decir, bueno, hacemos una prueba piloto y después ya se puede regular en base a esa práctica. Tu pregunta da para mucho, porque casi sale otra conferencia. Porque, digamos, esto de las pruebas piloto también es clave, ¿no? Porque sería importante también eso, establecer que toda administración ha de hacer pruebas piloto de distintos tipos, ¿no? Bueno, en el caso de Chetumal, esta nueva línea de bus, ¿no? Que se está haciendo una prueba piloto, ¿no? O las cooperativas de vivienda, en el caso de Barcelona, la Borda fue una cierta prueba piloto para demostrar que funcionaba y poder hacer 20 o 30 cooperativas más, ¿no? Digamos, todo este mecanismo de pruebas piloto es muy importante. También se ha de hacer, como ha dicho ella, en el momento adecuado, ¿no? Cuando se necesita, cuando hay la masa crítica que lo pide, en el lugar adecuado, ¿no? Con la inversión adecuada. Pero, digamos, con estas pruebas piloto se va luego llevando adelante, ¿no? Y también es muy importante establecer criterios de análisis de posocupación, de satisfacción residencial, de percepción de la vida del barrio, etcétera, ¿no? Esto que las culturas angloamericanas les gusta mucho y las latinas nos da más pereza, ¿no? Hacer esta especie de recapitulación, valorización, etcétera. Pero si no se aprende de cómo la gente utiliza sus viviendas o el espacio público y se hacen encuestas y se ve qué funciona y qué no, qué ha sido un acierto y cuáles son los errores, es muy difícil avanzar, ¿no? Entonces también es muy importante introducir estos criterios de valoración.
Bueno, buenas noches. Igual, muchas gracias, la verdad, por la conferencia, fue muy interesante. Son dos preguntas. La primera es, bueno, estuvimos hablando un poquito de lo que fue todo eso de la memoria en el espacio público y en la ciudad. Entonces, una pregunta también para el doctor es, ¿cómo evitamos que nuestro espacio público se conviertan en no lugares? Hablando de esta teoría que dice que prácticamente esos lugares, al perder su identidad, poco a poco van muriendo. Y la otra pregunta es, hablando con la doctora, ahorita mencionó el tema de caminabilidad, es un tema muy interesante. Muchos estudios de esto vienen desde la parte europea. Aquí están mis compañeros del curso de parques y pues me gustaría que si nos pudiera platicar cómo contextualizamos estos temas o estos términos al contexto local, porque al final hablamos de un lugar europeo con un clima diferente, una sociedad diferente, una historia diferente y la verdad son temas muy interesantes. Muchas gracias. Sí, bueno, en relación a la del espacio público, bueno, también se puede desarrollar mucho más, ¿no? Porque es muy importante lo que hemos dicho, que haya participación. Cuando hay participación, inmediatamente las personas piden árboles, piden verde, piden colores, piden variedad de materiales, de suelos, piden lugares donde pueda haber más actividad y lugares más tranquilos, de cuestiones que surgen ya del proceso participativo. Entonces, si este espacio público se proyecta a partir de esto, como la Plaza del Baró, va a funcionar, ¿no? Y luego se trata, digamos, de que haya diversidad, buena señalética, buenos bancos, verde, buena iluminación, toda una serie de características propias del espacio público y luego, digamos, unas condiciones que vienen con el entorno, es que este entorno sea un lugar de paso, haya comercio de proximidad, haya equipamientos, hay elementos de atracción de las personas, ¿no? Y sea también un lugar de, digamos, un núcleo donde las personas confluyan en este espacio. Si se dan todas estas características, funciona porque inmediatamente, con buen espacio público, la gente lo utiliza muchísimo, ¿no? Se llena inmediatamente. Pero claro, ha de ser eso, ha de ser variado, diverso, con distintos materiales, lo más blando posible, lo más variopinto posible. Y bueno, todo esto hace que se utilice. Claro, si es algo muy homogéneo, muy duro, que da mucho el sol, que no hay árboles, que hay poco comercio alrededor, etcétera, pues sí, entonces es un espacio que se degrada. Sí, no, la pregunta es interesante en el sentido de cómo trasladar las ideas que tampoco no son solo para ciudades europeas, pero entiendo. Yo diría que aquí no conozco mucho para hablar, pero de lo que he visto en el caso del espacio público, calle, ¿no? Que es el primero de los espacios públicos, tiene muchas capacidades y tiene algunos valores muy importantes. Un valor como muy importante es la mediana con árboles, creo que es un valor de esta ciudad impresionante, que casi todas las calles tienen ese espacio del medio con árboles y que aparte con la naturaleza que tenéis, los árboles enseguida como florecen de una manera increíble, pero posiblemente falten más árboles en las banquetas que no son tan anchas, porque pueden ser más anchas, tener más árboles. Evidentemente es una ciudad que necesita sombra, ¿no? Y necesitaría, yo creo, soportales, porchos, pórticos, ¿no? Ser una ciudad como muchas ciudades del Caribe y como ciudades así como muy calurosas y muy lluviosas, o Guayaquil mismo. Guayaquil tiene un clima bastante parecido a muy húmedo, muy lluvioso, muy cálido. Y hay un proyecto que está ahora muy abandonado, pero la ciudad moderna de los 50 planteaba unos edificios de planta baja más 4, o sea, un uso comercial, planta baja 1, 2, 3 oficinas y después salían los edificios más altos de viviendas, ¿no? Entonces tenías mezcla de uso y en las plantas bajas toda la banqueta está cubierta por el edificio de oficinas que está arriba, con una buena altura, o sea, unos espacios. Y entonces te permite caminar bajo sombra, cuando llueve puedes seguir caminando, o te guareces hasta que pare la lluvia aquí, que también eso es fantástico, que llueve un rato y para. No sé si siempre es así, pero al menos estos días no toco eso y está buenísimo. No llueve 10 días seguidos, como puede pasar en Buenos Aires, que de golpe llueve y son 10 días seguidos que no para, y frío, viento, y es horrible. Entonces, pero yo creo que yo me imagino como esta ciudad, que no conozco, ¿no? Como una ciudad que funciona muy bien, una ciudad y en las banquetas, ¿no? Que sí que le falta. Y
y los espacios públicos también. Ya para lo verde que es esta ciudad, se ven los espacios públicos muy poco verdes. Hay mucho cemento y bancos que son cemento, que bueno, entiendo, es una cuestión de recursos económicos, pero por ahí se podría hacer alguna otra cosita. Hay maderas aquí, se podría hacer algo no necesariamente comprando a unas empresas extranjeras, que es muy caro, sino producirlo localmente, y se podrían hacer bancos un poco más. Por ejemplo, en la Plaza Baró había unos bancos que los construyeron especialmente para eso, de maderas, como con formas, para que sirva para estar, para acostarse, pero también para jugar. Pero a mí eso me sorprendió aquí, ¿no? No he visto mucho, pero que el espacio público plaza es muy duro para la naturaleza tan maravillosa que tienen. No sé si te hemos respondido a tu pregunta, pero... Porque cuando estabas preguntando si la comparación con Europa, que yo pensaba que acá en Andalucía hace mucho calor. Pero claro, la ciudad histórica sí que tiene unas calles muy pequeñas y funciona muy bien. Ahora, la ciudad moderna es invivible porque se han hecho dimensiones enormes de asfalto que no hay quien las viva. Entonces no se puede vivir. Sí, se podía vivir cuando la ciudad obedecía a la lógica del clima local. Cuando haces una ciudad de Alemania en Andalucía, pues no funciona, ¿no? Y entonces aire acondicionados, carros, y invivible. Sí. A ella. Primero que nada, buenas noches y quiero agradecer al colegio por traer estas ponencias y a ustedes, ¿no? Se está hablando mucho sobre la participación en tanto a comunidades y ciudad. Ahora se puede dirigir un poco a los asentamientos informales, ya que estoy trabajando este proyecto con la doctora Erunda, que es mi maestra. ¿Cómo aterrizarían esta idea de procesos participativos en planeación inclusiva en asentamientos irregulares? Porque se vio mucho dentro de la ciudad, entonces como que un poco más alejado de ellos. Bueno, una de las cosas que pasamos muy rápido era un proceso participativo en asentamientos informales en Buenos Aires. Es igual, es lo mismo. O sea, es trabajar con la gente allí. Tienes que reconocer, si en el caso de Buenos Aires y en San Pablo, que también trabajamos en las favelas, el ayuntamiento estaba metido y había ya servicios sociales que ya estaban y había agrupaciones y trabajo con la comunidad. Entonces, una es esa. Hay trabajo ya con la comunidad que viene desde los gobiernos, sí, entras por ahí. No hay, pues a través de asociaciones que existan en esos barrios, que seguramente existen, entrar poco a poco, entrar con alguien que te conecte con grupos que ya existen. También Jorge Mario Jauregui, que es un arquitecto argentino que trabajó mucho y trabaja en Río de Janeiro y trabajó mucho en la rehabilitación de favelas. Él hacía su lectura del territorio desde su conocimiento arquitecto urbanístico, pero luego se sentaba con las comunidades a escuchar y a poner en validación sus propuestas, ¿no? En el caso nuestro, tanto en Sao Paulo como en Buenos Aires, fue trabajar con las mujeres, tenían distintos objetivos los dos trabajos, pero fue hacer recorridos con ellas, entender, que expliquen los lugares. En el caso de Sao Paulo resultó en una especie de guía de preguntas de cómo hacer las obras de los proyectos y cosas muy simples, como a veces no puedes poner el campo de fútbol al final de un recorrido porque es el sitio que se vende drogas, tiene que estar en el medio. No puedes hacer un espacio de juego sin ventanas de las casas, en ese caso de renovación de casas, sin ventanas al espacio, porque entonces es un espacio peligroso y no debe usar. De cosas tan sencillas como también los caminos. En el caso de Buenos Aires era una recomendación de ver lo que existe, que muchas veces hay mucho más de lo que uno piensa, de capacidad, de red, de servicios, aunque sean informales, pero es lo que tienen y también hay que reconocerlos, ¿no? Patrick Guedes, cuando en la India en 1915, también él abogaba por lo que él llamaba la ¿cómo era? Intervención quirúrgica, sí, eso, cirugía conservadora. O sea, en lugar de abrir una calle, o sea, voy al sitio y veo qué condiciones tienen las viviendas, cuáles se usan, cuáles no, dónde hay espacios públicos que ya existen, aunque en mi mirada de urbanista de academia no existe nada de todo eso, sí que existe porque la gente lo usa. Entonces reconocer todo eso y a partir de ahí hacer tu proyecto. Y por ahí no te sale una calle recta como lo hubieras hecho en un tablero, sale la calle un poco torcida, pero reconoce elementos que están allí, ¿no? Entonces creo que se puede igual y es entrar y pasa que siempre en los procesos de participación es que hay que entrar muy claramente con la gente de cuál es el objetivo de este trabajo
reconocer hasta dónde puedes llegar tú, a lo que te puedes comprometer y qué se va a hacer con eso, ¿no? O sea, hay que ser muy claros en ese aspecto y muchas veces, y si lo hacemos desde la academia como un trabajo académico, ¿qué les vamos a dejar a ellos y a ellas allí, ¿no? Porque también podemos hacer extractivismo académico y nosotros sacamos para nuestro conocimiento, pero nos fuimos y ya nos olvidamos del barrio, ¿no? Entonces, ¿qué pacto hacemos para que lo que nosotros estudiamos les sirva también a ellos a posteriori, ¿no? Pero es lo mismo, pero igual en cualquier caso, todo proceso participativo, primero no es una solución ni una panacea, sino es un proceso. Antes hay que saber mirar y escuchar. Y luego cada proceso tiene que plantearse en función de todas las condiciones que llevan a ese proceso. ¿Para qué? Si es académico, tiene una función y que le dejo. Va a haber una inversión de cuánto y hasta dónde puedo llegar. Pero la inversión tiene un tiempo y tengo que hacer esto en este tiempo y puedo invertir hasta aquí. Entonces, ser muy claro, vamos a empezar y vamos a hacer esto, pero tenemos que ir con plazos. No podemos dedicarnos a un debate más largo. Entonces, yo creo que cada proceso tiene que ser muy claro y estar diseñado para cada lugar y para cada circunstancia que lo lleven. No es un modelo cerrado que voy con lo mismo a cualquier lugar. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber su punto de vista. Hablaba de las utopías y de el implementar, este tema de la perspectiva de género en las ciudades desde el área urbanística. Sin embargo, es importantísimo que para que esto se logre, más allá del, por supuesto, el trabajo de ustedes como expertos, las autoridades se involucren en ello, ¿no? Porque son quienes finalmente toman la determinación de tomar estos proyectos y hacerlos una realidad para que pues ciudades donde ustedes han trabajado pues hoy tengan una vida distinta a sus habitantes, ¿no? Entonces, me gustaría saber pues a ustedes qué opinan sobre el que las autoridades escuchen a los expertos como son, en este caso, el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo. No es una cuestión fácil, ¿no? Porque de alguna, claro, digamos, hay como unos agentes que son imprescindibles, ¿no? Está claro, digamos, que estamos entre arquitectos, los técnicos son imprescindibles, los expertos, expertas técnicos, ¿no? Luego, digamos, hay el contexto social que también ha de existir, ¿no? Una masa crítica, unas necesidades, un tejido urbano, social, barrial, ¿no? Y luego, claro, están, digamos, los políticos, que son de ideas distintas, etcétera, aunque domine uno en la municipalidad o en el Estado, ¿no? Pero claro, también hay los que están en la oposición. Claro, digamos, es como lo que explicaba Pierre Bourdieu, ¿no? Es una cuestión de distintos agentes sociales, agentes urbanos y, digamos, se ha de intentar encajar, en el caso de los expertos, dentro de estas dinámicas, ¿no? De las dinámicas políticas que tienen sus contradicciones, tienen sus tendencias, puedes encontrar las complicidades, también buscar las asociaciones vecinales, de comerciantes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es algo que está muy de proceso y de estrategia, ¿no? Está claro, digamos, que tenemos un papel y que podemos intervenir desde el trabajo profesional, desde las universidades, desde asociaciones, etcétera, ¿no? Pero claro, digamos, no se puede hacer, digamos, en abstracto, ¿no? Sino que se tiene que hacer dentro de este tejido de agentes y de oportunidades y, lógicamente, en el caso de los políticos, partidos, digamos, administraciones, ir a aquellos lugares, a aquellas personas o a aquellas líneas de acción con las que puedes encontrar más complicidades, ¿no? Porque si no, te vas a estrellar, ¿no? Entonces, es un juego de estrategia, ¿no? Claro, digamos, en los casos que hemos intervenido como asesores o como políticos o técnicos, es muy, digamos, específico de cada caso y de entender muy bien todos los agentes y las posibilidades que hay, ¿no? Y que se tienen que dar unas condiciones para poder intervenir, accionar, encontrar los puntos de, digamos, de acción, de fuga, de intervención, de complicidad, los proyectos, lo que es adecuado proponer en aquel momento, ¿no? Porque siempre hay varias cosas que tú propones, pero te das cuenta que alguna será más eficaz o es más prioritaria o va a tener más apoyo político o más apoyo social, ¿no? Bueno, es un poco esto, ¿no? Que es un aprendizaje estratégico, ¿no? Sí, como más enfocado en cómo el papel, entiendo la pregunta de los colegios profesionales. Creo, claro, que por un lado tenemos que hacer que la sociedad
entienda cuál es nuestra política, que no son parte de la sociedad o responden a la sociedad, puedan entender que el papel de los colegios profesionales es de trabajo conjunto y colaboración, no es en contra ni a favor de una u otra cosa, ¿no? Sino estamos para lo mismo, para construir una mejor sociedad, una mejor ciudad en nuestro caso. Entonces, pero posiblemente tocaría, si no existe ya esa relación o ese reconocimiento, pues cómo desde los colegios te haces visible eligiendo en qué batallas vas a poner tu foco y decir, bueno, desde los colegios y por ahí aliarte con otros colegios, por ahí demostrar que también puedes trabajar con otros grupos profesionales y decir, bueno, desde nuestro conocimiento técnico, amor por la ciudad, tal, entendemos que aquí es donde habría que trabajar y podría irse por este lado, ¿no? Y por ahí ser más propositivo y demostrarles que no vas a ponerle, porque muchas veces, y creo que en todos lados, las personas políticas como enseguida están recelosas, ¿no? Que si estás en contra, entonces no, demostrar no, al final estamos por lo mismo, ¿no? Que pasa que cada uno en un sitio diferente, estamos para hacer mejor la vida de todas las personas y hacer mejor ciudad. Mostrarle que se puede. Bona nit, espero estigui bé y mi pregunta va relacionada en base a su experiencia de los dos, con respecto a cómo ven ustedes que va nuestra arquitectura o nuestro urbanismo a comparación de lo que están acostumbrados ustedes. O sea, si consideran que va por buen camino o si de plano pues, nos estamos desviando un poquito. Bona nit, moltes gràcies. Qué difícil. Yo creo que tienen las ciudades, no voy a hacerlo a las mexicanas, pero digamos que estas ciudades no del norte global o no del poder, tienen como la oportunidad, y más las intermedias o pequeñas, de todavía no haber hecho el desastre total. Y ver cómo las grandes ciudades de todo el mundo han hecho muchos desastres. Entonces, a tiempo de aprender de los errores ajenos, no sufrirlos en carne propia e ir por otro camino. Ahora, si vamos a hacer lo mismo que ya han hecho otras que ya son invivibles, que no se pueden mover porque hay un atasco todo el tiempo, porque el aire es irrespirable, porque no hay verde, porque no hay espacio público, pues vamos mal. Entonces creo que demos la vuelta y pensemos que el hecho de por ahí no haber ido tan rápido nos da la oportunidad de hacerlo mejor. Sí, lo que pregunta es muy interesante, es muy complejo y daría para mucho, porque además, bueno, tanto Zaida como yo hemos estado en muchas ciudades mexicanas, bueno, y Zaida vive ahora en México, nuestras opiniones, ¿no? Y nuestras visiones. Entonces, acabamos de ver los valores. Por ejemplo, México tiene un valor que a la arquitectura le ha dado mucha importancia al Estado, ¿no? Digamos, las políticas de vivienda, las últimas intervenciones de la SEDATU que se pueden discutir, etcétera. Pero, digamos, es un país, digamos, que ha entendido que la arquitectura es una expresión del Estado, ¿no? Este es un valor, ¿no? Un valor. Luego hay otros valores como la enorme capacidad organizativa de los comerciantes, de los tianguis, el activismo, la creatividad, la capacidad de activismo, ¿no? Por ejemplo, las feministas mexicanas, etcétera. Es otro valor. Elementos negativos, digamos, desde el punto de vista, hay buena arquitectura, ¿no? Pero elementos negativos, el excesivo predominio del carro, bueno, que es endémico en toda Latinoamérica por generalmente tender a una urbanización más dispersa, no tener un transporte público suficientemente desarrollado, también, bueno, los lobbies automovilísticos, etcétera. De todas maneras, leí hace un par de días que se venden menos carros en México últimamente. Una buena noticia desde mi punto de vista, ¿no? Porque esto, Louis Kahn ya lo decía, en 1950 Louis Kahn decía, Louis Kahn, el arquitecto norteamericano, el automóvil es el enemigo de la ciudad. Y Manford, sí, bueno, y Jane Jacobs. Bueno, hace 80 años que se dice, y digamos, hemos de reestructurar nuestras ciudades para que el automóvil no domine tanto, ¿no? Y para que funcionen a partir más de lo peatonal, del transporte público, de la proximidad, etcétera. Bueno, entonces, claro, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero está claro, digamos, sí que hay muchas posibilidades, hay muy buena arquitectura y, digamos, la arquitectura, en el caso de México, igual que también sucede en Brasil, que para mí son los dos países en los cuales la arquitectura y el urbanismo tienen más papel
más presencia, ¿no? Ahora bien, claro, muchas leyes, señales, y se incumplen sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, también es otro elemento, digamos, cultural que se tendría que superar, ¿no? Bueno, digo, no hay ningún país perfecto, ¿no? Todos tienen cualidades y defectos. Pero bueno, entre los países del mundo, desde nuestro punto de vista, México es de los que tiene más posibilidades. Bueno, una pregunta más. Allá el chico de allá, para que ya Yo tenía una, Zaida, Josep María. Es más que nada una pregunta reflexiva. ¿Hasta dónde buscar la inclusión en proyectos urbanos o arquitectónicos no tiene el riesgo de crear lo contrario, la exclusión? Es decir, en un proyecto que creo que mencionaste para un edificio para el colectivo LGTBI en Berlín, ¿hasta dónde buscar esa inclusión no puede generar exclusión o guetos? Es decir, tengo la sensación que según cómo se genere puede llegar a conseguir lo contrario. Sí, no, es una cuestión interesante también, por ejemplo, de las cooperativas de vivienda, del caso de Barcelona, también se considera que no es tan ideal, porque resulta que al final también es un lugar como cerrado, exclusivo, ¿no? Para todos los que disfrutan de tener estas cooperativas de vivienda. Digamos, sin desmentir, ¿no? O renunciar a que todos los distintos sectores, edades, maneras de vivir, etcétera, han de tener sus espacios, han de ser atendidos, personas con limitaciones, percepciones sexuales o de sentidos distintas, etcétera, ¿no? Han de poder convivir y han de poder tener sus espacios. Claro, se ha de hacer de manera que no se creen guetos. Claro, digamos, por ejemplo, en el caso de en estas cooperativas, las de Viena o las de Berlín, digamos, hay mucha actividad barrial. Digamos, son lugares, digamos, que hacen mucha actividad en relación al entorno, ¿no? En muchas ciudades también europeas hay viviendas para los sin techo. Entonces también puedes decir, no, claro, los sin techo tienen derecho a tener un pequeño equipamiento. Pero claro, puedes decir, no, pues será un gueto para los sin techo. No, digamos, son lugares, digamos, en los que se intenta que haya mucho intercambio con el barrio, ¿no? Digamos que hay una cooperativa, pues hay un restaurante que gestiona los de la cooperativa porque está abierto al barrio, o un espacio, digamos, para actividades del barrio, ¿no? Digamos, es cierto, esto crea como unos mosaicos, puede crear unos mosaicos de las distintas subculturas y maneras de vivir. Pues se trata de que estén interconectados y cada uno de ellos sea como transparente y fluya en relación al entorno. ¿No? Es cierto, sí. Puedes crear guetos de ricos o de pobres o de personas de un cierto tipo. Pero bueno, se trata de proyectarlo bien para que tenga relación con el entorno y haya porosidad, ¿no? No, y también obedece a reflejar como una falta de acceso a derechos, ¿no? Estas personas, muchas veces, en el caso de Berlín, no conozco, pero ponía LGTBIQ+, pero también con otra, ¿no? Con divergencias neurológicas. Pero también hay gente que se les duplican la dificultad para acceder a un derecho a la vivienda. Posiblemente si el mercado o el acceso a la vivienda fuera para todos de verdad, no sería necesario esa singularización, pero hoy son las personas que más, y son las personas LGBTIQ jubiladas, junto con las mujeres, son las que más sufren el no acceso a derechos, ¿no? Pero creo que tiene que ver eso, con que esté en el medio de una ciudad mezclado con otras cosas, que responde a unas necesidades que por ahí sí son más específicas que otros grupos, porque son mayores. Es como en Barcelona están las viviendas de alquiler, ¿no? Que conoces para gente mayor y no es un gueto, pero sí que son unas viviendas que responden a un colectivo que necesita unos cuidados especiales, que tiene menos recursos, pero al final está inserto en el barrio, está sobre un equipamiento que puede usar todo el barrio, entonces tiene que ver más con cómo complementas el programa a que sean unos guetos. Y en principio también a veces puede molestar porque estás demostrando que hay ciertas personas que no están tan integradas en tu ciudad como parecía. Entonces, en realidad estás poniendo como un espejo que muchas veces no se quiere ver. Muchas gracias. Sí. Ay.
Podemos implementar estas técnicas constructivas al entorno ya construido, es decir, cómo podríamos cambiar la estructura, no tanto la estructura, sino la forma de minimizar el calor en la ciudad, porque pues aquí en Chetumal es un clima muy cálido, entonces en las tardes, porque pues yo voy en bici a la universidad, acá cerca, en el TEC, en la salida hace mucho calor, entonces ¿cómo podríamos hacer que estas tecnologías, bueno, más que tecnologías técnicas, pudieran coexistir en la ciudad? No es área de experteza nuestra, pero yo diría que ya hay muchos, se saben muchos mecanismos, ¿no? La ciudad funciona como una isla de calor y tiene que ver con los materiales que utilizamos, desde tanto asfalto, materiales de fachada que absorben un calor que luego lo mandan de noche de vuelta, entonces utilizar materiales más porosos, mucho más absorción de tierra, mucho más verde. O sea, el asfalto es uno de los peores enemigos para que sea que suben. Y si logramos una arquitectura más medioambiental, también podremos disminuir el uso de aire acondicionado, que es otro elemento que sobrecalienta el espacio ya calentado, ¿no? Y hay otros mecanismos para hacer más agradables interiores sin necesidad de tener estos aparatos que nos hacen tener frío cuando hace calor, que es ridículo, ¿no? Pero si no, no se puede estar. Entonces, ¿cómo hacemos que la arquitectura responda al clima? También esto es otro problema de los últimos 70 años por ahí, ¿no? De tener una arquitectura que ha usado sistemas o tecnologías no apropiadas del sitio y se ha olvidado de lo que aquí vivió gente siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos de esas arquitecturas, de esas tecnologías y cómo las traemos a la arquitectura de hoy y a la ciudad de hoy? Y la ciudad hay que romper el asfalto y poner árboles. Y un parking, por ejemplo, un parking del centro comercial, cualquiera. ¿Por qué tienen que ser miles de metros cuadrados de asfalto? Podría ser tierra con piedra, con árboles, y cuando no hay coches, que alguna vez no hay coches, se puede usar para otras cosas, ¿no? Y además es un espacio drenante y es un espacio que no levanta la temperatura general de la ciudad. Entonces, no mi expertise, pero creo que hay mucho para hacer todavía. Eso es como más construir en consonancia con el sitio en el que estamos y no contra el sitio en el que estamos. Hay muchos ejemplos de peatonalizaciones, ¿no? De calles, eso que se elimina el asfalto, se ponen más árboles, más bancos, etcétera, y además se demuestra que la temperatura baja muchísimo, de 32 grados que tenía esta calle pasa a 26 o 25, ¿no? Se han de introducir toda una serie de elementos como simbióticos que se combinen bien para mejorar, ¿no? Lógicamente, pues también que no haya tantos edificios de cristal que reflejen el sol, que los edificios no tengan refrigeración que da calor hacia el exterior, sino que tengan ventilación natural. Son toda una serie de factores, depende mucho de cada calle, cada lugar, cada itinerario, ¿no? Lógicamente se podría estudiar el proyecto de hacer algunos tramos de los carriles bici que tuvieran estas cualidades, ¿no? En las cuales, sin duda, la vegetación y que haya materiales que no sea hormigón o cristal son clave. Bueno, muchísimas gracias. Invito al arquitecto Margo Bea para que nos acompañe a entregar un reconocimiento y un detallito del colegio. Muchas gracias. Pues para mí es un honor, y por parte del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, Asociación Civil, otorgar el presente reconocimiento al doctor Josep María Montaner por haber impartido la conferencia Arquitectura y Ciudad Contemporánea, Otra Razón, Historia y Origen, realizada el día 9 de septiembre de 2025 en nuestra hermosa ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Firma a la arquitecta Berenice Ortiz Barajas, nuestra presidenta del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo para 2025-2026. Enhorabuena, muchas felicidades. Un pequeño presente. Ya no voy a leer todo, pero vamos a otorgarle este reconocimiento, muy merecido reconocimiento a los dos,
a la doctora Zaida Mush Martínez por haber impartido la conferencia Ciudad de Género, realizada el día 9 de septiembre de 2025 en nuestra ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Firma también nuestra presidenta del colegio. Enhorabuena, muchas felicidades. Un pequeño presente.